Ucrania entró en el cuarto mes de guerra. Los ataques se intensifican en la región del Donbass. La situación se complica particularmente en Lugansk. Según el gobernador, el área enfrenta su peor momento desde el estallido de la lucha separatista en 2014. Nuevo tiroteo mortal en Estados Unidos. 19 menores y 2 adultos de una escuela primaria en Texas perdieron la vida luego de que un joven armado ingresara a la institución. El presunto atacante murió por disparos de la policía. El presidente Joe Biden dijo que hay que actuar contra el lobby de armas. En Brasil, 22 personas murieron tras una redada policial en una favela de Río de Janeiro. El operativo tenía como objetivo capturar a líderes de organizaciones criminales escondidos allí. El hecho vuelve a poner en relieve el abuso de la fuerza policial en esta zona del país. Hola y bienvenidos a una nueva emisión de noticias en France 24. Los saluda Andrés Mesa Muñoz. Iniciamos en Ucrania. La guerra cumplió 3 meses desde que los rusos iniciaron su ofensiva el pasado 24 de febrero. Actualmente el asedio de las tropas del Kremlin se concentra en la región del Donbass, en el este del país. Moscú intenta apoderarse de las provincias de Donetsk y Lugansk, y en este último solo faltan 2 ciudades para que los rusos lo controlen por completo, que son Severodonetsk y Lysychansk. El Ministerio de Defensa ucraniano afirma que allí se libra la fase más aguda del conflicto, mientras que el gobernador de Lugansk sostiene que enfrentan el momento más difícil desde 2014, cuando estalló la lucha de los separatistas prorrusos, y así lo reiteró el presidente Volodymyr Zelensky. La situación en Donbass es extremadamente difícil. Todo el poder ruso que queda ahora se concentra en esta región. Liman, Popasna, Severodonetsk, Sloviansk. Los ocupantes quieren destruir todo allí. Pero en sus intercepciones de comunicación escuchamos claramente que se dan cuenta de que esta guerra no tiene sentido para ellos, que estratégicamente su ejército no tiene ninguna posibilidad. Sin embargo, requiere tiempo y un gran esfuerzo sin precedentes de nuestro pueblo para superar su ventaja en la cantidad de equipo militar y armamento. Pasamos a Estados Unidos porque se elevó a 21 el número de muertos tras un nuevo tiroteo registrado este martes. El hecho se produjo en la ciudad de Uvalde, en el estado de Texas, una comunidad con una fuerte presencia latina, cuando un joven armado ingresó a la escuela primaria Robb y acabó con la vida de 19 menores y 2 adultos. Esto luego, y el atacante murió por los disparos de la policía. Este es el tiroteo escolar más mortal registrado en el estado, luego de que otro joven asesinara a 10 personas en la escuela secundaria de Santa Fe en 2018. El presidente Joe Biden ordenó izar las banderas a media asta y condenó estos hechos que han venido repitiéndose en el país. Es hora de que aquellos que obstruyen o retrasan o bloquean las leyes de armas de sentido común les hagamos saber que no lo olvidaremos. Podemos hacer mucho más. Tenemos que hacer más. Nuestra oración esta noche para esos padres. Acostados en la cama tratando de averiguar. ¿Podré dormir de nuevo? ¿Qué les digo a mis otros hijos? ¿Qué pasará mañana? Y que Dios bendiga la pérdida de vidas inocentes en este triste día, y que el Señor esté cerca de los quebrantados de corazón y salve a los aplastados de espíritu, porque van a necesitar muchas de nuestras oraciones. Que Dios los ame. Este martes, al menos 22 personas perdieron la vida en un operativo antidroga en la favela Vila Cruzeiro, en Río de Janeiro. El hecho ocurre justo un año después de la matanza de 28 residentes de Yacarazinho por parte de uniformados. Desde entonces, muchos han denunciado abusos de la fuerza policial, especialmente contra los pobres. Como en una película de terror, a las 4 de la mañana, los habitantes de la favela Vila Cruzeiro, en Río de Janeiro, se despertaron con el sonido de un tiroteo en un bosque pegado al asentamiento, fruto de un operativo policial en el que buscaban a narcotraficantes que supuestamente se escondían en la favela del norte de la ciudad y que se saldó con la vida de varios residentes. No creo que podamos normalizar que el Estado entre en una favela y deje 20 cadáveres o más.
No lo sabemos porque todavía tenemos que recuperar cuerpos del bosque. Hace poco más de 3 meses, en febrero, la policía ya mató a 8 personas presuntamente involucradas en acciones ilegales en Vila Cruzeiro. Y es que en los cientos de favelas de Río de Janeiro, estas redadas son habituales y muchos han tenido que enterrar a sus seres queridos. No hay una justicia honesta y lamentablemente los que sufrimos somos nosotros, la población humilde. Este suceso se produce un año después de la mayor matanza policial de Río, en la favela Jacarezinho, que se saldó con la vida de 28 personas. Desde entonces, solo 2 policías han sido procesados y 10 de las 13 investigaciones sobre abuso policial han sido archivadas. Allí, la gente todavía vive con miedo. La policía se creó para que nos sintiéramos seguros, pero lo que sentimos es miedo, porque cuando escuché la voz dentro de la casa sentimos miedo. Entramos en pánico porque escuchamos los disparos, los gritos, cómo invadían las casas. En su memoria, los vecinos del barrio levantaron un muro azul con el nombre de las víctimas, pero la policía, que a partir de junio de 2020 ya no puede llevar a cabo redadas sin informar al Ministerio Público, lo derribó por supuesta apología al tráfico de drogas. Guillermo Lasso cumplió un año como presidente de Ecuador y ofreció un discurso ante el Congreso con el informe de su gestión, el mismo día en que la nación celebró el bicentenario de su independencia. Y los logros exhibidos contrastaron con las críticas por parte de organizaciones indígenas. El mandatario dedicó una importante parte de su alocución a resaltar sus logros en la lucha contra la pandemia de COVID-19, a la que caracterizó como una hazaña histórica con un 80% de la población ecuatoriana vacunada con 2 dosis. Y también exhibió logros en materia económica. En esta línea destacó el aumento del salario mínimo y la reducción del desempleo juvenil, entre otros temas. La tasa de desempleo juvenil se ha reducido del 13,6% en mayo del 2021 a 8,8% al primer trimestre del 2022. Es decir, cerca de 110,000 jóvenes encontraron un empleo. Somos el segundo país con la inflación más baja en América Latina. De manera que en muchísimo menos tiempo del previsto, la economía ecuatoriana ya inspira confianza en el mundo y en actores económicos generadores de inversión. La viruela del mono, que comienza a ser un tema de interés por su extraña aparición en un brote fuera de África, puede ser contenida con aislamiento de los casos que han tenido contacto con los infectados, según las autoridades sanitarias. Además, hay una vacuna desarrollada que puede ayudar a evitar su expansión. Alemania y otros países europeos toman medidas para que el virus no siga propagándose. Para evitar la expansión de casos de viruela del mono, Alemania compra 40.000 dosis de una vacuna existente a un laboratorio danés para aplicarlas a personas que han tenido contacto con infectados. La vacuna es sin duda un desarrollo adicional de las vacunas convencionales contra la viruela y está diseñada específicamente para ser una alternativa más segura. La vacuna se originó en el Instituto Estatal de Baviera y se desarrolló allí en las décadas de 1960 y 1970, cuando la campaña de vacunación contra la viruela original aún estaba en curso. En Francia se vacunará a los adultos en riesgo de contagio. Lo mismo hará Dinamarca. Las autoridades sanitarias consideran que no ven posible que haya una nueva pandemia y que el brote puede contenerse. La OMS está publicando orientaciones también sobre las vacunas y las consideraciones de inmunización, pero lo más importante en este momento es darse cuenta de que este brote puede ser contenido debido al rastreo de los contactos y al aislamiento. La OMS reporta más de 200 casos entre sospechosos y confirmados en 19 países, la mayoría europeos. Los síntomas de la enfermedad incluyen fiebre, inflamación de los nódulos linfáticos, dolores de cabeza, cansancio muscular y erupciones cutáneas. La forma de contagio, según las investigaciones preliminares, es por contacto sexual estrecho e intercambio de fluidos. La viruela del mono, que es endémica en África Occidental desde hace 40 años y tiene una tasa de mortalidad de alrededor del 1%, fue contenida en el continente durante la pandemia de COVID-19. Hasta aquí este informativo. Gracias por acompañarnos.